Pues ahora le toca el turno a Fabián Valero Moldes. Fabián es abogado laboralista, Fabián es colegiado del Colegio de Abogados de Vigo y es ejerciente además desde el año 2006. Es el presidente además de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Vigo, colabora con el área de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y el Trabajo de la Universidad de Vigo, tiene un blog en Derecho Laboral que se llama Laborando y es también, como os decía al principio, uno de nuestros activistas, los activistas antitasas en redes sociales. Pero además, Fabián ha iniciado una campaña contra las tasas de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, que nosotros hemos apoyado desde el colegio y que ha tenido una respuesta siempre insuficiente, pero bastante buena, y que seguiremos promoviendo. Fabián, como os imaginaréis, nos va a hablar de las tasas en el ámbito de la jurisdicción social. Adelante, Fabián. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer la invitación por parte del Colegio de Abogados de Madrid, especialmente a Sonia Gumper, pues ponerse en contacto conmigo y por el apoyo del Colegio de Abogados a la iniciativa en Change.org, también a Carmen Andújar, que también se puso en contacto conmigo pues, por los mismos motivos, ¿no? Y me hace especial ilusión estar en esta mesa, porque hay mucha gente aquí que me apetecía conocer desde hace mucho tiempo, no había tenido la oportunidad hasta ahora, y bueno, para los que me conocen en las redes sociales, pues bueno, el intercambio de opiniones con Verónica, con José, con Sonia, bueno, tenía mucha ilusión por estar en esta mesa, por poder conocerlos, por poder compartir este momento, ¿no? Los que me conocéis de las redes sociales, pues sabéis que soy una persona que le gusta decir unas cuantas cosas de Gallardón, no puedo evitarlo, es una persona que me despierta una especial simpatía, todos lo sabéis. Entonces, de los 15-20 minutos que tengo, intentaré ser lo más técnico posible al principio, pero necesito 3 o 4 minutos para dedicarle a mi querido amigo Gallardón, para despedirme de él como debe ser, ya que tengo la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, ¿no? De todos modos, la primera se la voy a dar en la frente ya al ministro, aprovechando que estamos aquí, para comentar un detalle muy significativo de lo que son las tasas en la jurisdicción social, por el simple motivo de que, si bien es cierto que en España existían tasas judiciales, en el año 56, si no me equivoco, es la ley, nunca existieron las tasas judiciales en la jurisdicción social, jamás. Nunca ha habido tasas en la jurisdicción social. Siempre se ha considerado que era una jurisdicción, por así decirlo, sagrada, por la especial desigualdad de partes que existe en la jurisdicción social. Siempre se ha entendido que existe una desigualdad material, una desigualdad económica y una desigualdad jurídica entre trabajadores y empresarios. Bien es cierto que a lo mejor en los últimos años se ha podido reducir un poco, pero siempre se ha partido de esa base de especial desigualdad, y para garantizar la igualdad, o por lo menos para perseguirla, se ha intentado que los trabajadores pues nunca tengan que pagar tasa ninguna, y igualmente las empresas pues por la especial desigualdad que hay entre las partes, ¿no? Yo digo que esto viene desde el año 1908, ni siquiera con la dictadura los trabajadores tenían que pagar tasas judiciales, pero el ministro ha decidido que es tiempo de cambiar, que es tiempo de que el mundo cambie, y bueno, pues todo el mundo tiene que pagar tasas, incluidos los trabajadores y los beneficiarios de seguridad social. Entrando ya un poco en lo que es el análisis de la tasa en la jurisdicción social, en el ámbito de la jurisdicción social, la tasa viene reflejada en el artículo 2F, en el ámbito de la jurisdicción social, se establece cuál es el hecho imponible, y concretamente la ley de tasas dice que es hecho imponible la interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social. Queda, por tanto, eximida del pago de tasas la primera instancia, en todos los procedimientos laborales. Hay peculiaridades como los procedimientos de tutela de derechos fundamentales que siempre están exentos, pero bueno, lo importante es que la primera instancia queda fuera y nos vamos a la casación y la suplicación. El paso siguiente ya sería determinar cuáles son pues, las personas que tienen que pagar esta tasa, ¿no? Cuáles serían los que tienen que pagarlo. La ley, en la exposición de motivos, se deja muy claro que son todas las personas que actúen en la jurisdicción social, sean trabajadores, sean beneficiarios de seguridad social, sindicatos, empresas, funcionarios o estatutarios que actúen en este ámbito, todos, o sea, no hay ningún tipo de excepción. Pero, aquí es cuando ya empiezan los problemas. El artículo 4 establece unas exenciones en el pago de la tasa. Y entonces empiezan las contradicciones del Ministerio, me imagino que fruto de una apresurada redacción que ni ellos mismos son capaces de organizar. Porque el artículo 2
el artículo 4.2 de la Ley de Tasas establece que están exceptuados del pago de la misma, desde el punto de vista subjetivo, las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumple los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. Es decir, el artículo 4.2 de la Ley de Tasas nos dice, vaya usted a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y ahí verá qué personas están exentas. Muy bien, nos vamos a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en su artículo 2.d nos dice que están exceptuados en el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social, tanto para defensa en juicio como para ejercicio de las acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Artículo 4.2 nos remite a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el artículo 2 nos dice, oiga, todos los trabajadores y todos los beneficiarios de seguridad social están exentos del pago de las tasas. Bueno, pues por lo menos la Ley de Tasas, pese a que la jurisdicción social tiene menos afectación. Pero acto seguido, en el siguiente artículo, en el siguiente apartado de la Ley de Tasas, nos dice otra vez el ministro que, perdón, le he dicho que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los trabajadores tienen derecho a no pagar tasas judiciales, pero voy a meter en el artículo 4.3 de la Ley de Tasas que en el orden social los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomas, tendrán una exención del 60%. Oiga, pues que usted me ha dicho que yo no tengo que pagar tasas judiciales. Ahora me dice en el siguiente apartado que tengo una bonificación del 60%, entonces ¿las pago o no las pago? Bueno, esto es lo que nos encontramos de inicio en cuanto a la Ley de Tasas. Pero todavía se complica un poco más. Si parece complicado, todavía se complica un poco más, porque a su vez el artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que no ha sido modificada después de la Ley 3/2013, el artículo 6.5 nos dice que están exentos del pago de tasas judiciales, que en cuanto a el contenido material del derecho incluye la exención del pago de las tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para interposición de recursos. Oiga, pues que entonces las tasas judiciales me incluyen los recursos y por tanto me incluye la suplicación y me incluye la casación. Bueno, este es el panorama legal que tenemos. 4 artículos que están chocando al mismo tiempo entre ellos. Para poner un poco de luz, los primeros que se movieron en este sentido fueron el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Sala de lo Social. Bueno, Verónica me dirá que también hay una cuestión de constitucionalidad promovida por el juez de lo social de Benidorm, pero bueno, estamos hablando no en términos de constitucionalidad, sino en términos de legalidad. TSJ de Canarias y TSJ del País Vasco, Sala Social, deciden, oiga, no, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita garantiza a todos los trabajadores, beneficiarios de seguridad social, sindicatos y estatutarios y funcionarios que actúan en el orden social, el beneficio de justicia gratuita. ¿Cuáles son los motivos por los cuales estos tribunales superiores consideran que están exentos del pago de tasas trabajadores y estos colectivos? En primer lugar, porque hace una interpretación, entiende que armoniosa de estos artículos, o sea, una interpretación integrada de estos artículos conduce necesariamente a dar ese beneficio porque es la interpretación más acorde al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución. Entienden estos TSJs que si el artículo 4.2 de la Ley de Tasas dice que están exentos en todo caso los beneficiarios de justicia gratuita, y los beneficiarios de justicia gratuita son los trabajadores, y según el artículo 6 incluye también, en este caso, recursos, pues bueno, pues los trabajadores no tienen que pagar tasas. Segundo argumento que dan los tribunales superiores, históricamente, oiga, los trabajadores nunca han pagado tasas, ni siquiera en la dictadura. En los 104 años de historia recientes nunca ha habido tasas judiciales por trabajadores. Segundo, por la propia especialidad de la jurisdicción social, que es lo que hablábamos antes, la desigualdad existente de inicio entre las partes, donde una de ellas unilateralmente puede dar por extinguida la relación laboral o cualquier otra circunstancia que afecte a la relación de trabajo, pues obliga a que esa desigualdad material, jurídica y económica se plasme al menos en una igualdad en el sentido de que ninguna de las partes pague tasas para acceder a la justicia. Cuarto argumento de los tribunales superiores, la situación económica actual, la precarización del empleo, y así lo dicen textualmente, la pérdida masiva de puestos de trabajo, la pérdida de renta por parte de los trabajadores, hace imposible que a día de hoy se pueda sostener que los empleados pues, también tengan que pagar tasas judiciales. Quinto argumento, el silencio de la propia Ley de Tasas sobre los beneficiarios de seguridad social a los cuales no se les da ningún tipo de excepción según la ley,
pero que siempre han estado equiparados históricamente a los trabajadores en cuanto al resto de derechos, obliga a pensar que la interpretación armoniosa es que no deben pagar tasas judiciales. Y por último, que el artículo 4.2 de la Ley de Tasas establece que los beneficiarios de seguridad social están exentos del pago en todo caso. Esto es importante porque la ley dice que textualmente que estarán exentos en todo caso, y en todo caso implica necesariamente que bajo ninguna circunstancia tienen que pagar tasas judiciales. Para ayudar un poco a dar luz a esta situación, el siguiente paso lo dio la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que si no me equivoco de momento es la única sala que se ha pronunciado sobre las tasas judiciales, en un auto que es cierto que es un auto no jurisdiccional, por tanto no es vinculante para los juzgados, pero sí que han tenido la decisión y la valentía en este sentido de dar un paso adelante y decir, oiga, nosotros no estamos a favor de que los trabajadores, por lo menos en ese colectivo, trabajadores y beneficiarios de seguridad social, tengan que pagar tasas judiciales. Se adhiere, por así decirlo, a los argumentos ya manifestados previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, y al mismo tiempo establece unos argumentos nuevos para reforzar esta posición. El primero de ellos es que la Ley 3/2013 modifica determinados aspectos de la Ley de Tasas, pero curiosamente no modifica ni el artículo 2d ni el artículo 6. Y, por ejemplo, establece como argumentación que la Ley de Tasas, en la Ley 3/2003, modifica la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, extendiendo este beneficio a otros colectivos inicialmente no previstos, como las víctimas de malos tratos, las víctimas del terrorismo, las víctimas de tratos de seres humanos, las víctimas de accidentes de tráfico. Bueno, eso es más complicado cuando las secuelas queden en una situación de absoluta invalidez que les impida valerse para la vida ordinaria, pero bueno, establece unos pequeños colectivos a los cuales se les podría extender y siempre en casos muy determinados, ¿no? Pero no modifica el artículo 2d que establece que los trabajadores en todo caso tendrán ese beneficio. Por tanto, entiende el Tribunal Supremo que, bueno, que esa interpretación, dado que el propio legislador no ha modificado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en este sentido, pues nos obliga a pensar que los trabajadores siguen gozando de este beneficio. Otro argumento que da el Tribunal Supremo es pues lo que pone el artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que tampoco se ha modificado. Y lo que dice el artículo 6 es lo que ya mencioné antes, oiga, que la asistencia jurídica gratuita no incluye solo el juicio, sino que en el artículo 6 decimos que los beneficiarios tienen la exención de tasas en los recursos. Por lo tanto, suplicación y casación también estarían exentos. Y un tercer argumento que da el Tribunal Supremo es, entiendo que con un poco de sorna hasta cierto punto, es recordarle al señor ministro sus declaraciones en sede parlamentaria, para aquellos que tengáis curiosidad por verlo. Pues el auto del Tribunal Supremo recuerda que el ministro en el Congreso, 14 de marzo del año 2013, que es cuando se votaba la convalidación del Real Decreto 3/2013, manifestó que los trabajadores bajo ningún caso abonarían tasa en ninguna instancia. Estas son palabras del propio ministro y, para los más curiosos, la página 29 del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Bueno, si lo dice el ministro, supongo que entonces habrá que hacerle caso a él, ¿no? O sea, por mucho que la ley pueda ser un poco contradictoria o pueda tener enfrentamiento entre sus propios artículos, si el ministro, con su palabra y en sede parlamentaria, nos dice que los trabajadores nunca pagarán tasas, pues no van a pagar tasas, ¿no? Esto en cuanto a los trabajadores. En cuanto a los estatutarios y funcionarios que actúan en la jurisdicción social, lo que dice el Tribunal Supremo, por aplicación del artículo 21.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, es que igualmente están exentos del pago de tasas porque también gozan del beneficio de justicia gratuita. Los beneficiarios de seguridad social, la Ley de Tasas no dice nada de ellos, con lo cual se entiende que no tienen ningún tipo de selección, podría entenderse en ese sentido, y entonces lo que hace el Tribunal Supremo es decir, oiga, pues que el artículo 21.4 también de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social también dice que estos colectivos gozan del beneficio de la justicia gratuita. Sindicatos, artículo 24 también de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, están exentos de depósitos y consignaciones en todas las actuaciones en el orden social y también gozan del beneficio de justicia gratuita, con lo cual tampoco tendría que pagar tasas. Después de todo esto, pues podemos pensar que, por lo menos para un colectivo significativo de ciudadanos en un orden muy concreto, que es el orden social, las tasas le quedan un poco al margen. Pero en esto llega el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la Sala de lo Social, que me resulta especialmente doloroso como letrado actuante fundamentalmente en Galicia, y pone todo patas para arriba porque dice que los trabajadores tienen que pagar.
y dice que tienen que pagar los trabajadores con la exención del 60%, pero se descuelga diciendo que los beneficiarios de Seguridad Social tienen que pagar la tasa íntegra. Hablamos de personas que a lo mejor están en una situación de invalidez, con unos ingresos muy bajos y que se les obliga a pagar 500 euros por una suplicación y 800 por una casación. ¿Cuáles son los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia? El primero es que considera que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita solo reconoce el derecho a la asistencia gratuita de los trabajadores y los beneficiarios de Seguridad Social en el juicio oral. Porque es cierto que el artículo 4.2 establece, el artículo 2d de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice que gozan del beneficio en el juicio, no habla de más. Pues que oiga, es que el artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice que los beneficiarios tienen este derecho y están exentos del pago de tasas y consignaciones y de depósitos. Con lo cual, bueno, a ver, aclarémonos un poco porque lo que usted puede entender aquí, el artículo 6 también se lo está quitando, ¿no? El segundo argumento que utiliza el TSJ de Galicia es que el artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social pues, no incluye la exención de las tasas dentro de las exenciones de depósitos sin consignaciones que tienen los trabajadores. El tercer argumento del TSJ de Galicia es que la ley de tasas es una ley especial y por tanto hay que estar dispuesto en el artículo 4.3 y no a lo dispuesto en el artículo 4.2 que nos manda a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Cuarto argumento, la ley de tasas es una ley posterior y como ley posterior deroga la ley anterior, con lo cual todo lo que viene establecido en la ley de tasas deroga, aunque no se haya modificado el artículo concreto de la ley de asistencia jurídica gratuita, pero como es una ley posterior, deroga, aunque sea tácitamente, estos artículos. El quinto argumento es que el tenor literal del artículo 4.3 para el TSJ de Galicia es muy claro y dice que los trabajadores tienen una exención del 60%, los beneficiarios de Seguridad Social ninguna exención y por tanto, como así lo establece literalmente, hay que estar una interpretación literal y no una interpretación sistemática o armónica de todo lo que es la ley de tasas y la ley de asistencia jurídica gratuita. Y por último dice que no existe esa supuesta contradicción que sí que consideran que existe el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el de Canarias o la Sala de lo Social del Tribunal Supremo entre el artículo 4.2 y el 4.3 en relación con el 2d de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el artículo 6 también de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Esta es la situación que está ahora mismo, ¿no? Respecto a las empresas, creo que ya no hace falta decir mucho más, o sea, las empresas en todo caso tienen que pagar tasas judiciales y tienen que pagarla con la cuota íntegra que se ha fijado, 500 suplicación, 800 casación, con el recargo complementario de 0,5% en función de la cuantía del procedimiento. También deberíamos reflexionar hasta qué punto es justo que una empresa como Inditex o una empresa como el Banco de Santander tenga que pagar las mismas tasas judiciales que el taller mecánico que tenemos a la puerta de nuestra casa. A ver en qué situación de igualdad se encuentran estas empresas para pagar la misma tasa. Entendemos que bueno, el ejercicio del principio de proporcionalidad, en este caso el Ministerio se lo ha saltado absolutamente, ¿no? O sea, no se puede poner en la misma situación a una empresa de 10.000 trabajadores que una empresa que tiene 2, bajo ninguna circunstancia, cuando hablamos en la jurisdicción social. Devengo de la tasa. El devengo de la tasa viene en el artículo 5.3 de la Ley de Tasas Judiciales y lo que establece la ley es que la misma debe abonarse con la interposición del recurso de suplicación o del recurso de casación, es decir, ni con el anuncio ni con cualquier otra actuación previa a lo que es el acto de interposición mismo del recurso. ¿Qué sucede si no se aporta la tasa? Bueno, pues se dará el plazo señalado para realizar la subsanación, por no aportarle el formulario de autoliquidación, el 696, y acto seguido, pues si tampoco se paga la tasa, bueno, pues como dijo el compañero del SISEG, no se sabe muy bien lo que pasa con él, ¿no? Se queda ahí durmiendo el sueño de los justos, o se archiva, o bueno, también depende un poco de cada secretario judicial y cada juez el trámite que se le puede dar a esta situación, ¿no? Situación actual de la ley de tasas en la jurisdicción social. En situación muy clara, las empresas van a pagar en todo caso, sea cual sea el tamaño de la empresa. Trabajadores, beneficiarios de seguridad social, estatutarios, funcionarios, sindicatos, en el País Vasco no van a pagar, hay un auto de su TSJ. En Canarias no van a pagar, hay un auto de su TSJ. En Galicia tenemos un conflicto muy grave porque el auto del TSJ de Galicia impone que tiene que pagarse las tasas
pero tenemos juzgados valientes que están dejando a un lado el acuerdo del TSJ de Galicia y están aplicando el acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo y entienden que no deben pagarse las tasas judiciales. Por ejemplo, en Vigo hay que pagarlas, otra vez me toca a mí, en Pontevedra no se están pagando. Entonces, bueno, pues en Galicia tenemos un guirigay muy bonito montado gracias al ministro de Justicia. Y para acabar en el gesto de España, pues bueno, en el gesto de España, como no hay acuerdos de sus TSJs, por lo que yo he podido saber, y en esto Verónica me ayuda bastante, por lo que yo he podido saber, la gran mayoría de los juzgados están siguiendo el auto no jurisdiccional del Tribunal Supremo. Es decir, no se está exigiendo la tasa a trabajadores, a beneficiarios de seguridad social y a este tipo de colectivos, siempre a las empresas, eso sí. Pero también es cierto que por lo visto hay excepciones a esta regla general y sí que hay juzgados que, a pesar de el auto del Tribunal Supremo no jurisdiccional, se lo están saltando, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Un par de minutillos para meterme con Gallardón tengo, ¿no? Bueno, pues como yo os decía, que son los 2 últimos minutos para comunicarme con mi querido ministro, y lo único que quería decir es que ¿qué se puede decir de un ministro? De un ministro que dice que gobernar es repartir dolor, ¿no? Gobernar es repartir dolor. Porque, bueno, uno todavía es, soy abogado joven, o eso dice los estatutos de la agrupación de abogados jóvenes de Vigo, que todavía puedo entrar ahí, aunque ya me queda poco, pero bueno, dicen que soy abogado joven, y los abogados jóvenes, en nuestra ingenuidad, podemos pensar que, bueno, que la justicia es algo muy grande, muy noble, que los ministros están para administrar justicia y están para buscar la igualdad y la tutela judicial de todos los ciudadanos en el acceso a la justicia, ¿no? Pero bueno, te encuentras con un ministro en esta época precisamente convulsa, en esta época de desigualdades, que dice que gobernar pues es repartir dolor, ¿no? Y en su intento por repartir dolor, que la verdad es que lo hace con bastante ahínco, no se lo podemos negar, o sea, está siendo una persona bastante impulsiva en este sentido, ¿no? de repartir dolor, lo hace con gusto, parece. Pues primero se le ocurre sacar la ley de tasas y dice, bueno, vamos a limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Yo estoy con él, pero yo voy un paso más allá. Yo creo que el objetivo final es fomentar la arbitrariedad de las administraciones públicas hasta el límite máximo posible. Es decir, usted no se mueva, usted no proteste, usted cállese, obedezca, haga lo que nosotros le digamos y se acabó. Gracias. Entonces el primer intento de repartir dolor es la ley de tasas y fomentar la arbitrariedad y fomentar el silencio y la apatía ciudadana. El segundo paso, con mi compañero Pepe, es decir, bueno, ya que le hemos puesto la ley de tasas, ahora vamos al siguiente paso, que es aquellos de ustedes que viven en zonas que no son capital de provincia, vamos a dar un pasito más. No solo tiene que pagar tasas, sino que vamos a poner el juzgado a 50 kilómetros. Entonces aquí, pues Pepe Muelas y yo, como habitantes y residentes de 2 ciudades que pues no son precisamente pequeñas, no son Madrid, pero tampoco son pequeñas. Cartagena tiene 200 y pico mil habitantes. 400.000. La sección quinta de mi partido judicial, más que toda La Rioja. Más que toda La Rioja. Pues Vigo tiene 300.000 habitantes y, por ejemplo, en los juzgados de lo social, el ámbito de habitantes afectados es cerca de 600.000. Pues Gallardón ha decidido que, por ejemplo, los habitantes de Vigo y los habitantes de Cartagena no tenemos derecho a tener un juzgado social en nuestra ciudad. Que si queremos tener justicia en lo social o en lo contencioso o en lo civil o en lo penal, que debemos ir a Pontevedra. Bien. Siguiente paso, oiga, mire, pues es que la gente protesta mucho. Bueno, pues vamos a crear un código penal, de paso, que criminalice la protesta, que criminalice las descargas, que criminalice incluso hablar por Twitter y criticar al ministro. Y da igual que es un poco inconstitucional, ¿no? Vamos a meter un poquito más de presión. Pero bueno, es que a lo mejor esto no es suficiente. Bueno, pues vamos a hacer un Consejo General del Poder Judicial a medida y vamos a modificar las reglas de elección de los miembros del Consejo General, que no olvidemos son los que también deciden el Tribunal Supremo y los del Tribunal Supremo, los de los TSJs. Bueno. Para animarte, la Audiencia Provincial de Vigo ejerce su jurisdicción sobre 383.594 habitantes. Casi 400.000, no está mal. Pero en lo social son también, casi 600. También más que la comunidad autónoma de La Rioja. Bueno. Pues eso, en su intento de repartir dolor contra la judicatura,
desprecia a los secretarios judiciales, no se quiere reunir con ellos, les baja el escalafón, les baja las funciones, porque claro, todo aquel que se queje de lo que el ministro hace, pues merece su dosis de ricina, ¿no? Y como no podía ser menos, como al final los abogados también nos hemos vuelto algo levantiscos, menos de lo que deberíamos, pues dice, pues vamos a hacer una ley de colegios profesionales y vamos a limitar su capacidad económica, vamos a fomentar el inclusismo profesional, porque claro, estos colectivos se mueven mucho, protestan y eso no es bueno, ¿no? Pues si esto fuera poco, el secretario de Justicia, y ya voy a intentar ir acabando, el secretario de Justicia hace un par de días nos ha recordado y nos ha dicho con toda su vehemencia que las tasas judiciales no las ha creado el gobierno, que simplemente las ha actualizado. Palabras textuales, las ha actualizado. A mí me gustaría que me explicara el secretario de Estado de Justicia en la jurisdicción social cuándo se han actualizado las tasas, porque como nunca han existido, a mí por lo menos me vienen de nuevas. Vamos a la jurisdicción social. Y no voy a incidir ya en lo que se ha comentado, la justicia gratuita, porque Pepe Muelas lo explicó perfectamente. El dinero no va para la justicia gratuita ni va para la justicia, el dinero va para otros sitios que no sabemos cuáles son y que nos gustaría saber, y desde luego lo que se fomenta es intentar evitar que los ciudadanos puedan acceder a la justicia. Acabo con esto, simplemente una cosa más. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que ser visibles. La abogacía tiene que bajarse del pedestal, compañeros. Tenemos que bajarnos del pedestal, tenemos que salir a la calle, tenemos que ver la realidad de frente, tenemos que ver lo que hay, tenemos que ver las miserias que están sucediendo en este país, cómo ciudadanos están quedando sin justicia, sobre todo las clases medias, que son las que sostienen económicamente a este país, y tenemos que defender lo que están haciendo en justicia, tenemos que pararlo. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, porque los ciudadanos no conocen el derecho, para eso estamos nosotros. Nos hemos formado, hemos hecho la carrera, hemos hecho cursos de especialización, tenemos que ser su voz porque ellos no saben lo que está sucediendo, y si no somos visibles, la ciudadanía no nos va a acompañar. Tenemos ejemplos en colectivos que están siendo repetidamente a la calle, que están siendo capaces, con nuestra ayuda, con la ayuda de los abogados, de paralizar un montón de cuestiones como es la privatización de la justicia y otros aspectos que están sucediendo. Si somos igual de buenos como letrados para frenar este tipo de actos políticos, debemos ser igual de buenos para tener la voluntad de salir a la calle y defender por todos los medios a nuestro alcance, como juristas y como ciudadanos, que tanto las tasas judiciales como el resto de medidas que se están implantando no las podemos tolerar. Somos los que mejor que nadie sabemos lo que está sucediendo, porque conocemos la ley, y tenemos que pensar que la abogacía no es una forma de ganarse la vida, sino que es una forma de entender la vida. Y a raíz de eso seremos capaces de cambiar el mundo y seremos capaces de evitar lo que está sucediendo en este país. Y yo no os digo nada más porque creo que me he excedido bastante. Muchas gracias.